Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bueno, bienvenidos a este discipulado. Esa canción se ha convertido en la canción lema de estos discipulados que estamos grabando y tratando de producir para también alcanzar a los pastores de la iglesia y del ministerio de Misión Cristiana para el Mundo y de otras organizaciones que, incluyendo Emmanuel, que no pueden estar en esta reunión el tercer jueves de cada mes o cada semana. Discípulo, esa es la palabra que debería regir nuestros ministerios. Nosotros deberíamos tener una identidad tremenda con la palabra discípulo y discipulado, porque el evangelio en Venezuela en el siglo pasado, al finales del siglo pasado, fue muy evangelístico. De hecho, la federación era federación evangelística, Emmanuel. Y por eso es que mucho pentecostalismo se habló de ganar almas. Hay que ganar almas, hay que salvar las almas. Y resulta que eso no era el fin de la iglesia. Y así, hermano, así se manejó la iglesia por muchos años. Años importantes que se perdieron en eso de ganar almas. En las congregaciones existían ministerios evangelísticos. Entonces, vamos a hacer un grupo de teatro con fines evangelísticos. Y el grupo de teatro iba y te hacía tremendas obras de teatro con fines evangelísticos. Y cuando hacían el llamado para recibir a Cristo, se entregaba a muchísimas personas. Estaban los predicadores de plaza, los placeros, los de calle, los que les encantaba montarse en Caracas, por ejemplo, en los autobuses. Vamos a predicar para el terminal. Como el terminal de pasajeros había lugares de espera. Entonces a nosotros los de Manuel nos gustaba mucho ir a predicar para allá y empezábamos y soltábamos una palabra y siempre se entregaba a alguien para Cristo, ¿verdad? O vamos a las cárceles o vamos a las plazas. Recuerdo mucho para los que no conocen esta parte de la historia, lo que es el programa de Gigi Ávila los sábados. No sé cuántos recuerdan el programa de Gigi Ávila los sábados, que era transmitido por Dinámica en Caracas, Dinámica 1490, aquí Dinámica 92.9. Empezó el apóstol Sojo en ese tiempo a tejer una red de radios en aquel problema que tuvo el Banco Progreso y algunas entidades que empezaron algunas radios a pasar a manos de los cristianos. Y un pilar fundamental en ese tiempo fue el apóstol Sojo, que mucha gente no conoce esa parte de la historia. Y esto lo digo porque antes de eso no había programas de radio cristianos, sino que cuando queríamos escuchar antes de eso un programa de radio era lo que se llamaban transmundial. Los que podían conectarse a una antena y jalar los programas de Luis Palado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en Caracas tuvimos Dinámica, fue una gran experiencia. Por eso nosotros apoyamos a Sojo todos esos primeros años, a Jaime Vargas, en la constitución de la radio, pero la radio era con fines evangelísticos. Entonces, los días sábados era el programa rey de todas las dinámicas, porque Gigi Ávila predicaba a través de su programa Cristo Viene, y yo me ponía a escuchar la radio, hermano, todos los sábados a escuchar el mensaje de Gigi Ávila. Y era como un ritual que uno hacía los sábados, pues. Y cómo terminaba al final los programas de Dinámica, contando cuántos se entregaron ese día, que supuestamente llamaban a la radio. Hermano, si uno se ponía a anotar esos números, en las próximas semanas ya Venezuela iba a estar evangelizada. O sea, porque según esos números, bueno, hoy se entregaron 18,000 personas para Cristo, hoy se entregaron 23,000 personas para Cristo. Entonces ya en esos números que habían cada sábado, que crecían y crecían, que uno no sabía dónde sacaban esos números. Entonces ya el país estaba evangelizado. Entonces, bueno, eso fue un error. Eso fue un error porque se creía que se trataba era de puro predicar el evangelio para que la gente aceptara a Cristo como su Salvador. Pero no, cuando nosotros vamos a la Biblia, a nosotros no nos mandaron a ganar almas, nos mandaron a ser discípulos a todas las naciones. Discípulos. Y todos sabemos ya hoy,
Ya hoy sí se sabe un poquito más, que es muy diferente una persona que sea un cristiano o un líder a ser un discípulo. Son cosas muy diferentes. Ahora, la palabra discípulo y discipulado viene, yo digo que el mismo tiempo que yo tengo en el ministerio, 21 años ininterrumpidos aquí, es cuando empezó a cobrar fuerza la palabra discípulo y discipulado. Gracias a algunos movimientos de crecimiento de iglesia, como por ejemplo el movimiento del G12 y otros movimientos, no es el único, porque también en Guatemala había un movimiento de crecimiento que empezaron a trabajar con lo que es la parte de consolidación y luego del discipulado. Amén, del discipulado. Ahora, lo que sí podemos hoy concluir es que quien quiera tener un movimiento serio en el tiempo, tiene que pensar en discípulo. Tiene que pensar en discípulo. Y cuando usted piensa en discípulo, tiene que pensar o tiene que saber exactamente en qué está pensando. Cuando estamos hablando de un discípulo, por supuesto, para tú hacer un discípulo, primero tienes que ganarlo, ¿verdad? Para Cristo. Pero luego tienes que empezarlo a formar como un discípulo. Y entonces, ganar a una persona para Cristo, si quiere anotar esto, es un evento. Es un evento. Ganar a una persona para Cristo es un evento. Voy, predico la palabra, hago el llamado, ¡pum! Se entregó para Cristo, ya. Es un evento catalizador. Pero consolidar una vida y hacer un discípulo no es un evento, es un proceso. Es un proceso. Y ahí es donde está el problema de discipulado. Porque la mentalidad de la iglesia fue muy eventista. Pero cuando se trata de proceso, no todo el mundo quiere asumir el proceso. ¿Ves? Entonces, ¿cómo una persona va a ser un discípulo? Tiene que sacrificar mucho, tiene que dedicar calidad de tiempo a un grupo pequeño de personas, porque el cristiano es muy dado a las multitudes. Recuerdo aquel libro de Dante Hebel, Pasión por multitudes, y a la gente le encantan las multitudes, pero discipulados no son multitudes, discipulados son grupos pequeños, que tú has determinado invertirte en esas personas, invertir tu vida en esas personas. Ahora, vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. En el versículo 35 dice el Señor, dice la palabra del Señor, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién era el que estaba haciendo aquí la obra de Dios? Nada más Jesús, recorriendo las ciudades, predicando la palabra, enseñando la palabra, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando se hace eso, aparecen las multitudes. Miren, mi pastor decía, ¿quieren ver multitudes? Hagan milagros. Si te hacen milagros, van a haber multitudes. Mi pastor decía, póngase en el centro de Caracas con una carpa y haga milagros. ¿Qué va a aparecer? Multitudes. La gente va donde está el milagro. ¿Qué hacía Jesús? Milagro. Recorría las ciudades, enseñaba, predicaba, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aparece la palabra por primera vez, multitudes. Dice, y al ver las multitudes. Es decir, que las multitudes son consecuencia de una iglesia que hace milagros. No sé si quieren notar eso, porque ¿cuántos quieren tener multitudes? Si una iglesia quiere ser una iglesia de multitudes, por cierto, escúcheme, que todo pastor debería definir de entrada qué tipo de iglesia quiere tener. Porque no está mal que un pastor quiera ser un pastor de 30 personas, pero tiene que definirlo de entrada. No, yo voy a ser un pastor porque yo leí un texto que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bueno, eche para adelante con esas 30 personas. Hay pastores que no tienen aquí el amor por el crecimiento, la multiplicación, las multitudes, y que se regocijan en su pequeña manada. Yo conozco pastores así, y son felices, no tienen ninguna inquietud por multitudes, y no está mal. Lo que sí está bien que por lo menos tú lo definas. En mi caso no.
En mi caso, cónchale, yo tengo pasión de multitudes, porque yo veo que el ministerio de Jesús fue un ministerio de multitudes. Amén. Entonces, cada quien tiene que definir de entrada cómo es el tipo de ministerio que tú quieres tener. Un ministerio, siempre tenemos que entender que a menor número, entonces menor influencia. Pero a mayor número, por supuesto, mayor influencia. Mi mamá decía, mientras más masa morra. Mientras más somos, más podemos hacer. Mientras más somos, más lejos podemos llegar. Mientras más somos, más podemos abarcar. Entonces, las multitudes, óigalo bien, son una consecuencia. No son una causa, son una consecuencia. ¿De qué? De un trabajo arduo. De recorrer todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y al ver las multitudes. Ahora, una vez que aparecen las multitudes, ahí es donde viene la pregunta del año, del siglo. ¿Esos son discípulos ya? No, esos no son discípulos. Esos son multitudes de personas que están demandando un milagro. De personas que, pues, en el caso de Jesús, algunos demandaban alimentos, algunos demandaban comida. Ponte a repartir comida, vas a ver multitudes. En Venezuela. Que se sepa que tú estás orando por los enfermos y los enfermos se sanan, vas a ver multitudes. Pero lo que no significa que ninguna de esas multitudes van a ser ni siquiera creyentes. ¿Me explico? O sea, que el hecho que aparezcan las multitudes ni siquiera significa que sean creyentes. Ni siquiera. Porque las multitudes tienden a seguir una cosa hoy y otra cosa mañana. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí es donde debe venir la verdadera preocupación al ministerio. ¿Qué es lo que tú quieres? Solo tener multitudes por multitudes. Porque seamos honestos, si quieres tener multitudes, tú puedes ser un cantante de reggaetón. ¿Y qué vas a reunir? Multitudes. O los grupos de rock. ¿Qué reúnen los grupos de rock? Multitudes. O los cantantes famosos reúnen multitudes. Por eso es que no se trata de multitudes. Ve, Menotti. No se trata de multitudes. Porque multitudes te reúne quien sea. Quien tenga una propuesta, quien tenga una idea, quien tenga un arte que mostrar. Ve las multitudes. Shakira hace conciertos ¿de qué? De multitudes. ¿Está interesada Shakira en la vida de la gente? No. Ella vende un producto. Hace poco vi un concierto de ella donde habían yo creo que había como 120,000 personas, hermano. Y me impresiona. Pero no significa que Shakira esté interesada en esas 120,000 personas, o 60,000 personas, o 30,000 personas. Significa que ella tiene algo que venderles a ellos. Su entrada, su talento, su don, su habilidad. Hoy los vio, se fue y más nunca los vio. ¿Ves? Entonces no se trata de multitudes. Se trata de que una vez que aparecen las multitudes, entonces en el que tiene un verdadero ministerio, entonces empieza a tener preocupación. ¿Qué va a hacer con esas multitudes? Cuando la Biblia dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Compasión. Yo busqué en el diccionario compasión hace tiempo, decía lástima. Pero una lástima que te mueve a hacer algo por la persona. Jesús sintió lástima de esa gente. Dijo, oye, este gentío son multitudes. Y sintió lástima. Pero una lástima, no esa lástima que, ay, pobrecito, no. Sino esa lástima que te mueve a hacer un plan de acción. Dice que sintió compasión de ellas. ¿Por qué sintió compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, fíjate, Jesús ve a la gente, pero la idea que viene a Jesús es cómo yo pudiera hacer para que cada una de esas multitudes tenga un pastor. Partiendo de la base de que Jesús, que es el buen pastor, no puede pastorearlos a todos. Porque pastorear tiene que ver con tiempo, tiene que ver con calidad de tiempo. Y Jesús
aunque es Dios con nosotros, estaba atrapado en un cuerpo que le daba hambre, que dormía, que se movilizaba, que tenía necesidades y que aunque él quisiera, él no iba a poder pastorear esas multitudes. Por eso la idea que le viene a Jesús, y yo le digo, pastor de territorio, pastor de distrito, pastor de grupo, pastor principal de sus iglesias, las iglesias hijas, usted tiene esa preocupación de que cada persona que Dios le entrega tenga un pastor. Ahí es donde debe nacer el carácter de una iglesia, en que el pastor principal diga, oye, yo quiero que todo el mundo tenga un pastor. Yo quería tener una iglesia grande, de multitudes, pero que todo el mundo tuviera un pastor, porque a mí me aterra que haya multitudes que no tienen pastor. Si las multitudes no tienen un pastor, toda esa carga emocional, espiritual, ¿dónde va a venir? Va a venir a mí solo. Y yo no tengo ninguna habilidad ni capacidad, si no la tenía Jesús, mucho menos yo, de suplir eso. Entonces, por eso es que el pastor de territorio, distrito, tiene que romper ese ciclo y empezar de los grupos que tiene a tener discípulos de verdad que le ayuden a hacer el trabajo, que les vayan dando carácter de pastor, porque la idea es que todas las multitudes que Dios nos va dando, ¿cómo podemos hacer para que todos ellos tengan un pastor? Jesús sentía lástima por ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, una iglesia que va a ser una iglesia de multitudes, ¿tiene que ser una iglesia de un solo pastor? Bueno, si es de un solo pastor, está condenada a ser una iglesia pequeña hasta su fin. Entonces, si una persona, cuando yo leí el libro del pastor Cho, me impresionó mucho que ellos tenían 750 pastores a tiempo completo en ese entonces, pagados por la iglesia, sostenidos, que trabajaban de lunes a domingo como si la iglesia fuera una empresa, pastoreando a la gente, pastoreando las multitudes. Fíjense que el pastor Cho te compra terrenos completos para empezar a enterrar a sus muertos. Y compra, y te construye funeraria para hacer servicio velatorio, porque si era una iglesia de 1 millón de personas, en 1 millón de personas todos los días se enferma gente, todos los días se muere gente. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es pastor, porque el pastor está contigo, si piensas en una persona que tiene pastor, desde que presentas el niño hasta que entierras al que se muere, ¿o no es así? ¿No es parte de la labor pastoral? Parte de la labor pastoral. Una cosa que hacemos en la iglesia es presentación de niños. ¿Sí? Después vamos llevando ese niño, lo casamos. Después lo vamos llevando, se murió, lo enterramos. Entonces tú ves una persona, una familia que tuvo un pastor hasta sus últimos días. Entonces el pastor Cho era tan hábil en eso que compraron terrenos completos para enterrar sus muertos y para tener servicios funerarios. Entonces no era difícil que tú llegaras a Corea del Sur y hubiesen varios velorios de la iglesia del pastor Cho en las salas velatorias de él, porque era lo lógico. Era lo lógico. Entonces, escúcheme, pensemos entonces, pastores, toda la gente que ahorita tienes, poquita o mucha, saca tu cuenta, 50 personas, 100 personas, 200 personas, 300, 40 personas que tú tengas, tienen un pastor. Esa debe ser la preocupación de todos, que todos tengan un pastor. Entonces Jesús le dice a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ves? Entonces Jesús pone a sus discípulos a orar por más obreros. ¿Quiénes van a ser esos obreros mañana? Los discipuladores, los que van a ser pastores de esas almas. ¿Ves? En el próximo capítulo dice elección de los 12. Pero quiero hablar de algo que para mí es muy importante en el proceso de discipulado. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. Versículo 58.
Si nosotros vamos a hacer una iglesia, unos pastores, óigalo bien, pastor, porque cónchale, a veces me preocupa si todos están entendiendo lo mismo. Si nosotros vamos a hacer una iglesia de discípulos, la clave de discipulado va a estar en 1 de Corintios capítulo 15, verso 58. Allí va a estar la clave de un verdadero discipulador. En principio, tú tienes que responder la pregunta si tú mismo eres un discípulo. Si tú dices, sí, yo soy un discípulo, yo soy una discípula, yo soy un discípulo, entonces eso tiene que decir, el que es discípulo dice, yo soy un discípulo, y eso es para toda la vida. Amén. ¿Para cuándo dice? O nos graduamos de discipulado. Si usted dice, no, ya yo me gradué de discipulado, entonces usted ni siquiera entendió lo que es un discipulado o un discípulo. Yo me acuerdo que estábamos comiendo en una iglesia, el apóstol y yo, y habían unas personas. Yo le digo, siervo, páseme ahí la salsa de tomate. Y entonces el hombre dijo, al apóstol y a mí me dijo, yo no soy siervo, yo fui siervo hace tiempo, ya yo no soy siervo. Yo dije, perro. El tipo ya se graduó de siervo, ya es más que siervo, pues. Loco, vale, una gente loca. No, ya no soy siervo. Ya fui siervo, ya yo no soy siervo. Disculpa, hermano. Increíble, ¿no? Entonces, si uno es discípulo para toda la vida. Ahorita, en esta semana, pastores, líderes, mundo que me escucha, que yo estoy cumpliendo 50 años. 50 años de edad. 21 años sirviendo aquí ininterrumpido. ¿Qué es lo que va a mostrar que tú eres un discípulo? ¿Sabes qué? El tiempo. El tiempo es lo que va a decir todo. Dijo Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos días y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Hace 21 años yo enseñé esto a la iglesia. Lo que son los imprescindibles. ¿Quiénes son los imprescindibles? Repito, ¿ve? Hay quienes luchan un día y son buenos, pero un día. Flor de un día. Hay quienes luchan muchos días y son mejores. Son mejores que los que luchan un día. Hay quienes luchan muchos días y son muy buenos. Pero yo no quiero ni siquiera de eso. Yo quiero los cuartos. Los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Entonces, cuando uno tiene conciencia de discípulo, uno sabe que esto es para toda la vida. Yo recuerdo, hermano, un libro que yo estaba leyendo de crecimiento de iglesia. El pastor que escribe el libro hace que reflexione, como un libro dirigido a pastores. Y dice, antes de continuar leyéndolo, pregúntate a ti mismo si tú vas a estar en esa misma iglesia dentro de los próximos 20 años. Si la respuesta es no, Señor, yo no me voy a esclavizar aquí. Cierra el libro, autógrafo, dedícaselo a alguien, ¿verdad? Y regala el libro, porque el libro no es para ti. Yo quedé loco, hermano. El libro no es para ti, porque el libro sería para ti si tú vas a estar en los próximos 20 años en ese lugar. Ese tipo es un tipo muy honesto para escribir, hermano. Porque otro tipo de persona quiere que todo el mundo lo lea. Así tú vayas hasta un día, 2 días, 3 días. Pero este tipo estaba claro en lo que estaba escribiendo y para quién lo estaba escribiendo. Entonces dice, si tú eres la clase de persona que vas a pasar los próximos 20 años de tu vida en ese lugar, entonces sigue leyendo el libro. Si no, regálaselo a otra persona. El libro no es para ti. Pastores, una de las primeras cosas que yo tuve que decir aquí cuando empecé era que esto era para toda la vida. Es una decisión muy personal. Muy personal. Y tiene uno que tener la habilidad de mirar 20 años adelante y verse ahí. Y mirar 20 años más para adelante y verte allí. Y mirar 20 años más para adelante y verte allí. Si no es la condición tuya, entonces tú no haces nada aquí. Porque el ministerio no es soplar de hacer botella. Entonces, eso es lo primero que tiene que definir un pastor. Lo primero que tiene que definir un pastor, esto va a ser para toda la vida. Eso no quiere decir que tú te vas a amarrar, que tú mañana no vas a ir a las naciones, que tú mañana no vas a responder a invitaciones, pero se supone que tu base de trabajo
va a ser la iglesia local donde Dios te puso. Esa va a ser tu base de trabajo, tu ministerio. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En cuanto a discipulado, lo primero que tenemos que tener es firmeza. Algo firme es algo que no se mueve, algo que está allí como la palmera. La palmera es algo firme. Usted ve que vienen los huracanes y las palmeras se doblan y todo, pero después que pasa todo, la palmera vuelve a su lugar porque está firme, está anclada. Firmeza habla de convicción. Firmeza habla de una convicción profunda. Un pastor lo primero que tiene que construir es un sistema de convicciones, donde él mismo es un discípulo, donde él está firme en las decisiones que ha hecho, donde nada lo va a hacer que se mueva de sus decisiones. Porque tras camino en el ministerio va a tener muchos problemas, obstáculos, cosas que van a pelear contra su vida, contra su ministerio. Pero si está firme, él no se va a mover. Podrán venir huracanes, se podrá doblar esa palmera, pero volverá a estar firme porque está claro o clara de su llamado. Y eso lo digo porque suele pasar que las iglesias que no dan resultados, que las iglesias que tienen pocos resultados, frustre el ministro. Y entonces el ministro llegue e empiece a pensar que ese no es el lugar para él. Y empiece a pensar que hay otro lugar mejor. Y empiece a escuchar voces extrañas. Pero básicamente porque le falta convicción al ministro. El primero que tiene que tener esas convicciones es el ministro. Entonces, lo segundo es constante. La constancia. Mire, no se puede levantar equipos de discipulado sin constancia. Simón Bolívar dijo: Dios concede la victoria a la constancia. ¿Sabe qué, pastor? Yo he visto a lo largo de los años que los pastores dejan de hacer discipulado porque los discipulados no están rindiendo fruto o se aburren en el camino y dejan de ser constantes. Yo le hablaba a un hermano ayer que yo quiero mucho, le decía: tienes que ser constante, porque en la constancia es donde está la victoria. Y eso lo sabemos los que hemos estudiado en una universidad y nos hemos graduado. ¿Cuántos empezamos una carrera? Pero ¿cuántos nos graduamos? Un pequeño número de gente que fue constante a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Entonces, la constancia es muy importante para el pastor principal, para el líder, para el pastor asociado, que sea constante. Porque él convoca un discipulado y le van 15 personas, le van 12 personas. Después convoca un discipulado, le van 8. Después convoca un discipulado, vienen 3 o no viene nadie. Entonces se aburre y no sigue. Y ahí es donde se muere todo. ¿Ves? Lo tremendo del discipulado y de empezar un camino para discipular es que tú no vas a desmayar. O pase lo que pase, no vas a desmayar. Y si te fueron 3, tú vas a ser discipulado con esas 3 personas. En algún momento tu discipulado estará repleto, pero tiene que ser constante. Y lo tercero es, escúcheme, siendo en la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Cuándo hay que crecer? Siempre. Eso habla de resultados. El fruto de un discipulado son resultados. Son resultados. ¿Cuánta iniciativa tienen los pastores? ¿Cuánta iniciativa están construyendo en su llamado? Hay gente, hermanos queridos, que es buena para seguir instrucciones. Vamos a esperar qué dice el apóstol. El apóstol dice 3 pasos para la izquierda, 3 pasos para la izquierda, 2 pasos para la derecha, 2 pasos para la derecha. Pero son muy poco dados a tener iniciativa.
que fortalezcan los discipulados. Yo le contaba ayer a Iverson, cuando yo llegué aquí, hermano, cuando yo conseguí una película que se llamaba El catolicismo, una fe en crisis. Me llegó una película de Martín Lutero. Me llegó una película del Testigo de Jehová. Me llegó una película del Testigo de Jehová se sale. Luego me llegó una película sobre la nueva era. Nadie me dijo, nadie me instruyó, nadie me dijo, haz esto, haz aquello. Yo empecé a generar, empecé a hacer unas guías sobre el catolicismo. Empecé a hacer unas guías sobre los testigos de Jehová. Empecé a hacer unas guías sobre la nueva era. Y entonces creé un congreso. Nadie me dijo, haz esto, paso 1, paso 2, estudia aquí. No, eso lo creé yo, con iniciativa. Porque para eso nos dieron una mente para pensar. Y creé un congreso maravilloso, que ustedes lo vieron aquí, Nancy, que se llamaba Congreso de Falsas Doctrinas. Congreso de Falsas Doctrinas. Y la gente, ¿cómo aprendía en esos congresos? Porque yo de las mismas películas y los libros que estudié, hice una guía. Este es el catolicismo. La gente aprendió sobre el catolicismo. Cómo hablar con un católico para predicarle. Después aprendieron sobre el testigo de Jehová. Cómo hablar con un testigo de Jehová. Y después aprendieron cómo hablar con uno de la nueva era. Congreso de falsas doctrinas. Eso lo dimos por toda Venezuela. Cuando vi que había un problema juvenil tremendo, oye, me senté en mi casa. Me senté en mi casa, Señor, voy a hacer un congreso para jóvenes. Entonces me llegó una película que se llama El sexo, las mentiras y la verdad. El SIDA, un callejón sin salida. Luego me llegó el círculo de vicio. Y luego entonces los primeros frutos. Y empecé a escribir unas guías sobre el sexo, las mentiras y la verdad. Después escribí una segunda guía, joven cristiano, no mires atrás. Y después la necesidad de que el joven dé fruto y congreso juvenil. Empezaba los días viernes. Nadie me dijo, no me lo copié de una persona, no fue que fui a una iglesia a copiarme de eso o que alguien me inspiró, no. Esa es la inventiva propia de cada ser humano. Con ese congreso de jóvenes fuimos a Tacariaco, hermano. Recorrimos toda Venezuela con ese congreso de jóvenes. La primera vez que yo vine aquí a Barquisimeto, yo no vine como pastor. ¿A qué yo vine, Nancy? A dar el congreso de jóvenes. Yo vine fue a dar el congreso de jóvenes aquí. Y en ese congreso de jóvenes comenzaba el día viernes. Yo daba una charla que se llamaba Joven Cristiano, Reto a la Juventud. La charla del viernes, Reto a la Juventud. Después el sábado en la mañana poníamos la película El sexo, las mentiras y la verdad. Después yo daba una conferencia sobre el sexo, todas las mentiras que se dicen y la verdad de Dios. Después yo hacía un panel de preguntas y respuestas, anónimo, donde la gente preguntaba sobre sexo lo que quería. Ahí salía mucho gallo tapado. Homosexualismo, lesbianismo, masturbación, sexo con animales. Ahí salió de todo. Y ponía a los pastores de las iglesias a responder las preguntas que hacía la gente anónima. Y como eran anónimas, la gente preguntaba de todo, hermano. Y después ministrábamos santidad, santificación. La gente caía postrada, era libre, era sana. ¿Ves? Después hacíamos dinámicas de grupo, hacíamos dinámicas con canciones, bailábamos. Después entonces poníamos una película que se llamaba Círculo de Vicio, que hablaba de un cristiano que descuida su vida devocional, un tremendo chamo de Dios, y cayó en las drogas por una muchacha. Y cayó en lo más bajo, hasta que le meten un tiro y queda en una silla de ruedas. Era una película bien entretenida para el joven, bien buena, y se ve lo que es de cuidar la vida devocional. Y entonces dábamos una charla que se llamaba Joven Cristiano, no mires atrás. Hermano, y ministrábamos, y los jóvenes cristianos caían bajo el poder de Dios. Y después en la noche, hermano, pasábamos una película que se llama Los Primeros Frutos. Cuando yo hice el taller, que yo lo estaba creando, yo llegué a pensar que esa película era la que menos iba a gustar. Primero porque era sábado en la noche, ya la gente estaba cansada. No, hermano, en toda Venezuela, donde pasamos esa película, fue la que más gustó. Fue la que más gustó. Y después entonces la gente hacía decisión de hacer la obra de Dios. Y el día domingo los pastores me invitaban a predicar un tema, predicaba y me regresaba para Caracas. Eso era viernes, sábado y domingo.
le pregunto, nadie me dijo que hiciera eso. Solo creé yo mismo con herramientas que me llegaban a la mano. Un día, cuando estábamos aquí, Rosa, me llegaron los libros de Fuerza para Vivir, ¿te acuerdas? Poco el libro de Fuerza para Vivir, tremendo libro, hermano. ¿Qué hubiese hecho, qué hizo la mayoría de la gente con esos libros? Se los regaló a la gente. Me llegaban 20 libros, regalaban a 20 personas un libro de Fuerza para Vivir. A mí me llegaron cajas de libros de eso. Yo vi el libro de Fuerza para Vivir como una gran oportunidad. Ahí yo dije, yo voy a hacer una escuela de discipulado. Mi primera escuela de discipulado fue con el libro Fuerza para Vivir. Entonces el libro mismo era la guía, todo el mundo lo tenía. Dimos la primera charla, la segunda charla, la tercera del libro Fuerza para Vivir. Y al final le dimos un certificado a todo el mundo, te graduaste, discípulo del Señor. Nadie me dijo que hiciera eso. ¿Ve? A veces pienso en el material de Juan Jó que está entregando Mirna, que es un material tan valioso, que hace mucha gente, lo que hace es entregárselo a los niños así, y no sabe que ahí tiene una herramienta para discipular niños, para discipular adolescentes, para discipular jóvenes. La mayoría de la gente lo va a hacer como los testigos de Jehová, lo va a entregar como si eso fuera una atalaya. Pero piense por un momento, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros cuando nos dan una atalaya? La ponemos en el baño. ¿Ah? Peor, otros lo ponen para los perros, imagínate. Yo sí leo las atalayas. Pero ¿cuánto dinero se invierte la Watchtower en producir esas revisticas, las atalayas? Y la gente lo que hace es ponerla en el baño y nunca las lee. Y así pretendemos nosotros evangelizar con material como el de Juan Jó, entregándole a los niños unos libros que cuando lo agarran lo van a poner en la casa y no lo van a leer más nunca. Pero diferente que yo te agarre 10 niños, le dé 10 libros, yo tenga un libro número 11 y yo le dé una clase por semana de ese libro. Entonces ya yo tengo una conciencia discipular. Ya tengo una conciencia discipular. Aquí no se trata de... ¿Qué cantidad de material cristiano existe, hermano? Lo que son los tratados. Pero no se trata de entregar tratados, se trata de que yo tenga conciencia discipular. Que cada hombre, cada líder de la iglesia, con ese material de Juan Jó, disipule 12 niños, disipule 12 niñas, los gradúe. Ahorita terminamos el programa de la Venezuela que todos queremos ver. Un programa de 5 módulos importantísimos, módulo tras módulo. Entonces yo quiero que veamos eso, hermano, como una experiencia para discipular. Yo me acuerdo que yo compré el libro de Marcos Witt, ¿qué hacemos con esos músicos? Y yo me reuní con los músicos y le di el primer tema y le di el segundo tema. Y yo no soy músico. Pero yo toda cosa que me llega, yo lo veo como una oportunidad para discipular. Nos llegó el libro hace poco el año pasado, el pastor Navajo, Lunes con mi viejo pastor. ¿Qué hace cualquier persona que le dan ese libro? Lo lee y lo guarda. ¿Qué hice yo? Discipulado. Yo no sé si le está sirviendo el ejemplo, hermano. Pero yo todo lo trato de buscar y conectar con la experiencia de discipulado. Si ese libro me enriquece a mí, puede enriquecer a 12 personas más. ¿Me explico? ¿Cuánta gente ve una película y ni la comenta? Ustedes saben, yo veo una película que me toca el corazón, ¿qué hago yo? De una vez convoco y la paso. Porque yo siempre estoy pensando en la experiencia discipular. En la experiencia de que lo que me toca a mí toque a otra persona. Eso es discipulado. De eso se trata discipulado. ¿Y dónde es que tú vas a ver entonces el resultado coronado de tu discipulado? En que eres firme, en que eres constante y en que crece en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Quiero orar para terminar por esa experiencia discipular que se debe dar en todos los ámbitos. No es tener 100 personas allí, no es repartir 300 sopas, todo eso es parte, pero no es el discipulado. Todo eso tiene que conducirme a los grupos de discipulado. Y cuando yo empiece a levantar esos discípulos van a ser mis asistentes. Esos discípulos van a ser las personas que yo voy a poder
contar con ellos para encargarle cosas. Nada peor que un pastor llanero solitario haciéndolo todo. Y el pastor tuvo que llegar y poner la leña a él. Y el pastor tuvo que llegar y él prender el fuego. Y el pastor mismo tuvo que pelar la verdura. ¿Por qué? Porque entonces el pastor, ¿verdad? Es un buen pastor, pero no se ha encargado de levantar, ¿qué? Discípulos. Y solo cuando se levanta discípulo es que se le puede encargar cosas para que tú no hagas solo el trabajo, para que no te agote. ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿Quién hacía el trabajo? Solo Moisés. Desde la mañana hasta la noche. Llegó Jetro, lo vio y dijo, no, Moisés, vas a desfallecer, vas a morir, Moisés, vas a morir, tú eres loco. Y le recomienda que haga grupos. ¿Para qué? Para que le ayuden a atender el trabajo. Amén. Fíjese usted, mire, voy a terminar con esto hoy, este discipulado. Quiero que pensemos en crecer en la obra del Señor siempre, firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 33. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos y los pastores y los apóstoles estaban siendo perseguidos. Voy a terminar con esto, ponga mucha atención para que vea esto. Dice, ve, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Verso 33. El 34. Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo, varones israelitas, oiga esto, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, subraye Teudas, un hombre, un líder, diciendo que era alguien. Teudas decía que él era alguien. A este, oiga bien, se le unió un número como de 400 hombres. Él fue un líder de ¿cuántos? De 400, importante. Dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Le hago una pregunta. ¿Hizo Teudas discípulos? No. Teudas hizo seguidores, pero Teudas no hizo discípulos. Por eso su movimiento desapareció. Luego dice, ve, después de este se levantó Judas, este es otro, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Note que aquí no dice el número, pero era mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Me está escuchando, pastor? Todos fueron dispersados. ¿A quiénes acaban de sacar hacia afuera? Los mandó a sacar a Pedro y ¿a quién? Y a Juan. ¿Me está escuchando? ¿Qué eran qué? ¿Qué eran ellos? Discípulos, apóstoles del Señor, que habían empezado la obra y soltaron esta palabra de sabiduría. Deja a esa gente quieta. Que si Pedro es un loquito y no hace discípulos, él va a morir y todos sus seguidores van a ser reducidos a nada. Y si Juan no es un discípulo, un verdadero apóstol, Juan también va a morir y sus seguidores van a venir a hacer nada. ¿Qué es lo que va a decir si una iglesia trabajó o no trabajó con discípulos y discipulados? La permanencia, el tiempo, es el que va a decir si tenemos una iglesia de puros creyentes o de verdaderos discípulos. O por lo menos, la semana pasada yo no pude el día miércoles estar, ¿verdad? Ni el día domingo, pero el día miércoles estuvo el pastor Andrés, tuvo la pastora Yolady. Y el día domingo tuvo el pastor Keiverson, la pastora Nercy. Poderoso. Eso solo lo puede hacer una iglesia que ya empoderó gente. Que uno puede ya irse un año de aquí, ¿verdad? Sabático. Y ¿quién dice que no?
Esta iglesia ya puede pasar. Porque esta iglesia aprendió a caminar. Porque esta es una iglesia de discípulos. Pero cualquier iglesia no puede decir eso. Yo si quiero me desaparezco aquí un año. Y esta iglesia se caería si yo me desaparezco un año. Creo que al revés. Conseguiría una iglesia más multiplicada. Le pasó al pastor César Castellano cuando le dieron los tiros. Se fue para Miami, para Estados Unidos, un año. Un año. No estuvo en la iglesia. Pero ese fue el año que la iglesia más creció. Porque eran discípulos. Porque eran discípulos. ¿Cuántos de los pastores quieren, los que me están escuchando, que sus movimientos crezcan? Que sus movimientos permanezcan firmes, constantes y creciendo. ¿Qué es lo que deben ser entonces? Constantes, perseverantes en el discipulado. Amén. En el discipulado. Ya los pastores que están aquí presentes pueden decir, yo tengo un discípulo, yo tengo 2 discípulos, yo tengo 3 discípulos. Yo tengo personas a las que les puedo encargar cosas y cuento con esa gente patria o muerte. Vamos a orar, pues, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos traído esta palabra hoy, esta enseñanza, y queremos pedirte que le des a cada pastor de las iglesias hijas, a cada pastor que se expone a esta palabra, a cada líder, a cada pastor de la iglesia madre, Señor, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría para levantar verdaderos discípulos y verdaderas discípulas del Señor. Solo así podemos ser firmes, Señor. Solo así podemos ser constantes y crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendice a los pastores, revélanos la importancia del discipulado. Revélanos, Señor, que así como Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, enséñanos, Señor, que nosotros tenemos que ver esas multitudes, cada una con un pastor. Enséñanos la importancia de que cada uno, cada una tenga un pastor. Levanta en cada pastor un verdadero discipulador. Desata iniciativas creadoras para discipular hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Iniciativas creadoras para levantar los mejores discípulos y las mejores discípulas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta el próximo discipulado. Un abrazo y que Dios le bendiga a todos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso pues al Señor. Aleluya. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.